Buenas noches, compañeros. Vayan poniendo sus datos. No sé qué pasó con tanto ausentismo acá en nuestra clase. O es que estaban en alguna actividad. Anterior, tal vez en la otra clase, ¿no? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Usted nos dijo que iba a subir la segunda parte del libro y quisiera saber si eso lo ha llevado a la fotocopiadora o nos va a subir en PDF por WhatsApp. Bueno, más bien, qué bueno que haya hecho la consulta, compañera, nuevamente, pero en la anterior clase les había referido que como ya se ha realizado, ¿no? En este caso se ha realizado, bueno, nos han referido los mismos compañeros de que existía problemas con el PDF, que se remita de manera física a la universidad, a la fotocopiadora, esta situación. ¿No? Entonces, yo la verdad, compañeros, prefiero que vayan a la fotocopiadora y bueno, se saque de ahí el texto, ¿no? Entonces, el texto dossier que se ha dejado en la fotocopiadora está compuesto por eh, todo, todo el texto de una vez, ¿no? La parte uno, parte 2. Entonces, ustedes ya van a poder diferenciar hasta qué parte está en PDF, si desean, o a fin de cuentas todo, porque a mí se me ha referido de que lo ideal sería que se les entregue todo, entonces de esa manera está en un solo compendio o texto que seguramente se los van a fotocopiar ya una vez que ustedes se hagan presentes. Eso que podría, perdón compañeros, en nuestra, en esta situación en nuestra fotocopiadora de la universidad, ¿no? Entonces, allá nomás va a tener que ser compañeros, yo la verdad no lo voy a subir en PDF, sino directamente puedan adquirir el texto de la fotocopiadora, ¿no? Ya ustedes si desean lo pueden escanear y volverlo a PDF y esa situación. Entonces, ya saben, ahí por favor espero que haya respondido su pregunta, querida compañera. Gracias más bien por hacernos un recuerdo de ese tema. Bueno, ya hemos esperado buen tiempo también a que ingresen el resto de los compañeros. Había mucho ausentismo al inicio, ¿no? Eh, Respecto a este tema. Y bueno, ¿qué más, compañeros? ¿Alguna duda, alguna situación que tengamos que conversar? ¿Alguna duda específicamente del avance? Yo pienso que estamos claros con nuestro avance de clase también, ¿no? Hemos estado viendo lo que es la constitución política, bueno, ni siquiera constitución política, la constitución de manera general. Hemos abordado tantos aspectos de lo que es la constitución que desde mi punto de vista, compañeros, yo creo que ya hemos entendido muy bien a todo eso que nosotros estábamos, bueno, mi persona les estaba refiriendo sobre lo que nosotros, o la importancia que tiene la Constitución, la conceptualización que se le da a la Constitución, y bueno, hemos estado viendo también esa estructura que tiene la Constitución y diferenciándola del resto de las normas. Nos hemos remitido al 410, como ya es costumbre en nuestra clase. Miren una mezcla. A ver, 410.
Seguimos, ¿no? Como es costumbre, de manera repetitiva, hemos hablado del bloque de constitucionalidad, hemos hablado de la jerarquía normativa de la Constitución, nos hemos abocado un poco a ver qué eran concretamente los tratados internacionales dentro de esa estructura, esa jerarquía normativa, esas leyes nacionales, esos estatutos autonómicos, que nosotros ya los entendemos a qué nosotros nos estamos refiriendo, y más allá de esos decretos y reglamentos y otros que están enunciados en ese segundo parágrafo de lo que es inciso 4 de ese 410. Habíamos culminado viendo lo que era la estructura clásica de la Constitución. Nos hemos remitido a ver la parte dogmática o material, la hemos diferenciado, la parte orgánica, además de la Constitución, ¿no? Y también la hemos enunciado muy bien. Y el día de hoy yo les había prometido, bueno, les había referido también que íbamos a empezar a ver lo que es la clasificación o las clases de constitución que existen, ¿no? Bueno, vamos anotando entonces, compañeros. Ya, a ver. Bueno, vamos anotando, compañeros. A ver, denme un momento, por favor. Voy a aceptar a unos compañeros más para comenzar. Bueno, compañeros. Entonces vamos anotando, como les he referido, un siguiente tema sobre lo que es las clases de constituciones, ¿ya? Por favor, vamos anotándonos entonces como tema número 5, clases
de constituciones. Siguen ingresando algunos compañeros, ¿no? Bueno, al hablar de clases de constituciones, compañeros, nosotros nos estamos refiriendo a una forma en la cual nosotros podemos ver, de caracterizar esas constituciones, ¿no? De poder variar la configuración, tal vez respecto a esa tradición jurídica que tiene cada uno de los estados. ¿Y por qué hablamos de una tradición jurídica? Porque nosotros abarcamos, así ingresando, compañeros. Entonces hablábamos de una forma de tradición jurídica que pudiera tener cada uno de los estados. La evolución constitucional que tienen cada uno de los estados obviamente es distinto, porque se aboca a una realidad social distinta desde siempre, a una evolución respecto a su sociedad, al pensamiento de esa sociedad y la evolución esencialmente de la forma en la que ellos han entendido que es una constitución. Entonces, nosotros en nuestro país obviamente no somos tan innovadores respecto a ese tema, ¿no? No que otros países han tenido que atravesar situaciones muy conflictivas para poder llegar a entender mejor y a analizar mejor todo lo que nosotros podemos ver y entender respecto a esta evolución constitucional que nosotros hemos abarcado. Es por eso que tiene que existir siempre, ¿no? O puede variar cada una de esas constituciones de la forma en la cual ha sido estructurado de acuerdo a esa tradición jurídica de cada uno de estos estados. Hablamos de constituciones consuetudinarias en primera instancia y seguramente como subtítulo ustedes dentro de esta clasificación van a poder, no sé, escribir en sus apuntes o referirnos, remitirnos a este subtítulo de la forma en la que ustedes lo vean conveniente. Primero, dentro de esta clasificación de las constituciones, primer punto al cual nos vamos a abocar a estudiar va a ser a las constituciones que nosotros conocemos como consuetudinarias, constituciones escritas y mixtas en un mismo subtítulo. Vamos a empezar viendo lo que son las constituciones no escritas y consuetudinarias, las cuales nosotros ya hemos hablado con anterioridad y hemos entendido también de dónde vienen ese tipo de constitución. Ya hemos hablado de ese tema respecto a la antigüedad. Hemos hablado de este tema sobre las costumbres, esencialmente, y hemos arribado a entender que cada una de las constituciones que no son escritas y que las entendemos como consuetudinarias, necesariamente se van a remitir a esas costumbres que dentro de la colectividad de esa sociedad siempre y hasta la fecha para algunos han sido fundamentales. Fundamentales porque de cierta manera van a venir a ayudarnos a coexistir dentro de la sociedad a la cual nosotros estamos abocados o a la cual nosotros, en la cual nosotros nos encontramos. Esas constituciones que ustedes te la entienden, que ya saben que vienen a partir de una costumbre, incluso creo que les he dado el ejemplo, ¿no? Dentro de una constitución consuetudinaria, al hablar de una costumbre dentro de la antigüedad,
nosotros vemos plasmada esa situación en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Más allá de la Constitución Política del Estado, nosotros las hemos visto plasmadas, actualmente hablamos de la Constitución Política del Estado porque, a ver si nos vamos a abocar tal vez a los primeros artículos de la Constitución, nosotros vamos a poder ver en el artículo 8, dentro de esos valores supremos, algunos principios éticos morales, ¿no? En el cual, o mediante los cuales han sido o han regido dentro de nuestro país antiguamente. Podemos asumirlas como una constitución no escrita, porque en primera instancia se basan en costumbres de esa colectividad social y que nos han ayudado a coexistir en esa vida social dentro de la cual nosotros nos encontramos actualmente. Porque ya nosotros entendemos que, en base, por ejemplo, a los principios éticos morales que tenemos en pantalla, un saludo reflejaba ciertas circunstancias que nos ayudaban a entender que no podíamos incurrir en estos. Ama, quilla, ama, yuya, ama, sua. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Conocíamos el aspecto de respetar la vida del resto y de castigar la que no pudiese o la que entendiéramos como la que no va a ser o debería entenderse que no pudiese realizarse cierto tipo de acciones dentro de estas constituciones que podemos nosotros entenderlas como no escritas, porque no han sido escritas, pero que sí han pasado una generación a otra. Las constituciones escritas, compañeros, ¿no? Podemos clasificarlas ya como dentro de este mismo subtítulo, como un punto 2, constituciones escritas. Las podemos clasificar también o subdividir a estas en constituciones dispersas primero. ¿Por qué constituciones dispersas? Porque van a venir a constituir o van a venir a contener normas constitucionales de diferentes leyes constitucionales. Van a venir a amontonarse en una sola, distintas otras que puedan aplicarse. Estas constituciones escritas también las podemos asimilar como constituciones codificadas. Estamos hablando de constituciones que están escritas, compañeros, ¿no? Las anteriores eran no escritas. Estas constituciones escritas, codificadas, ¿por qué? Codificadas porque vienen a ordenar todas estas normas constitucionales que nosotros tenemos en nuestra Constitución, y estamos viendo, en un solo documento. Tiene una forma sistémica y metódica de la forma en la cual está estructurada u ordenada. Esas son las constituciones codificadas. Codificadas porque están dentro de un código. Codificadas porque están específicamente asimiladas a esta situación en la cual nosotros actualmente vemos en nuestra Constitución Política del Estado. Y como tercer punto, nos habíamos planteado hablar de las constituciones mixtas. ¿Mixtas por qué, compañeros? ¿No? Ya ustedes seguramente se dan cuenta ahí, como cuando van a comprar en la casera algún sándwich. Le dicen, dame mixto, señora, mixto porque contiene de todo, ¿no? O se ha juntado entre dos tipos de sabores ahí en Sainz. Mixto, dame, señora, ¿no? Ahí están pidiendo una salteña mixta yo qué sé, de pollo y carne al mismo tiempo. ¿Por qué entenderíamos que una constitución es mixta? Podemos asimilarla a partir de lo que es el derecho contemporáneo en el Reino Unido, derecho constitucional inglés, donde existen leyes, ¿no?
que como bien son consideradas fundamentales en la organización social, y nosotros hemos abarcado estos temas en el derecho constitucional inglés, como es la Carta Magna, hemos hablado del Bill of Rights, y que de cierta forma incluso en algún momento hemos tocado lo que es la ley de habeas corpus, además que seguramente en ese curso que ustedes han realizado ya estaba estructurado el mismo, ¿no? Han hablado de un recurso directo de libertad que tiene mucha relación con lo que nosotros con anterioridad conocíamos como el habeas corpus. Además de otros principios que existen a través de esas leyes que son consideradas fundamentales. Principios y valores que lo estamos viendo plasmados acá en nuestra Constitución, y normas que de cierta manera van a ser transmitidas, estamos hablando de las normas no escritas, a través de las generaciones venideras, ¿no? De generación en generación. Como nosotros habíamos hablado del Common Law, ¿no? Mixto, porque entonces nosotros tenemos leyes que de cierta manera nos van a plasmar norma escrita o algunas otras que en su esencia son, o podemos asimilarlas como consuetudinarias, que van a venir a traspasarse a través de las costumbres de una generación a otra generación. Existen entonces, dentro de este subtítulo que nosotros hemos revisado, hemos hablado, estas constituciones consuetudinarias, las constituciones escritas y mixtas además. Sencillo de entender este subtítulo de todo lo que nosotros vamos a ver en este tema específico que es las clases de constitución, ¿no? Que es un tema cortito también al cual nosotros nos vamos a abocar actualmente. Como punto 2, compañeros, vamos a ver a las constituciones otorgadas, constituciones pactadas y constituciones impuestas. Otorgadas, pactadas e impuestas. Dentro de esta clasificación, 3 tipos de constituciones. Ustedes ya se deben dar cuenta a qué nosotros nos estamos refiriendo. ¿Por qué nosotros nos tendríamos que remitir a ver qué es una constitución otorgada? ¿Por qué otorgada? Ya ahí en la misma palabra nos refiere, ¿no? Alguien nos ha dado esa constitución. Y dentro de la historia del derecho constitucional boliviano, nosotros en esa historia que hemos leído, les hemos visto, se les ha pasado incluso para su estudio, ya hablábamos de que unos libertadores nos iban a otorgar una constitución. Debemos entender a las constituciones otorgadas como las que son concedidas por el gobernante. Obviamente por el gobernante del pueblo. Es el caso de nuestra Constitución de 1826. Es una constitución otorgada porque no ha participado el pueblo boliviano en su redacción. Porque han venido y nos han otorgado. No es una constitución, y vamos a ver, obviamente estamos viendo dentro de esta clasificación las constituciones otorgadas, las pactadas e impuestas. Y vamos a ver por qué no debemos asimilar esta constitución como una constitución impuesta. Hemos venido de antecedentes donde se han luchado guerras en la cual, gracias a libertadores, nosotros hemos podido lograr esa libertad que se merecía este pueblo, que de cierta manera estaba oprimido y sumiso a otra realidad que no era la suya. Y que al final nosotros la hemos visto plasmada a través de una constitución que fue llamada bolivariana. Por obvias razones, ya sabemos por qué bolivariana.
ya en ese año de 1826, con el cual nosotros hemos nacido. Única constitución que hemos tenido, y que es una constitución que durante el transcurso del tiempo, a través de estos cientos de años, ha sufrido modificaciones, ¿no? A eso nosotros entendemos como una constitución otorgada. A esta constitución en la cual el pueblo no ha participado en esa redacción. ¿Qué son las constituciones pactadas? Tal vez alguno de ustedes nos quiere referir, o no sé si quieren opinar. Ya saben que nosotros tenemos o anotamos la participación de cada uno de ustedes dentro de las clases virtuales. Alguno tal vez, compañeros, quiere referirnos a algo, darnos un punto de vista sobre esta clasificación de constituciones. ¿Por qué nosotros entendemos a una constitución como pactada? Ya, porque algo se ha pactado, algo se ha acordado, ¿no? Han acordado algo concreto. Las constituciones pactadas implican que dentro de la elaboración de ese texto constitucional, tanto el gobernante como la ciudadanía en sí van a venir y van a establecer una relación dentro de un parámetro de igualdad. Van a sentarse y van a poder negociar en ese proceso. Y van a llegar a un acuerdo el cual va a venir a beneficiar desde todo punto de vista, y debería ser así, va a beneficiar a cada uno de esos países, en el cual ya a esa sociedad específica, la cual ha pactado con el gobernante, dentro de una negociación, la creación o modificación de esa constitución. Ahí sí participa el pueblo, ahí sí participa esa ciudadanía, que compone esa sociedad y ese país, obviamente. Entendemos que son constituciones pactadas, compañeros. Muy bien, ¿no es cierto? Constituciones impuestas o promulgadas. ¿Qué son las constituciones impuestas o constituciones promulgadas? Y ahí la palabra misma nos lleva, ¿no?, a entender de que algo ha sido obligado, algo ha sido impuesto, han dicho, esto se va a utilizar y listo. Generalmente las constituciones impuestas o promulgadas, compañeros, van a venir de la mano de un proceso revolucionario dentro del país. Un proceso revolucionario en el cual el pueblo le va a imponer al gobernante una constitución. Le va a obligar a que ésta sea remitida a una asamblea legislativa, a una asamblea constituyente, para que ésta necesariamente tenga que promulgar esa constitución. El pueblo es el único que de cierta manera puede imponer esa situación. El pueblo es el único que demuestra su poder frente a intereses particulares, compañeros. Y hemos atravesado una situación similar, donde hemos hecho respetar situaciones que nosotros hemos visto desde todo punto de vista mal, y que actualmente dentro del estudio del derecho constitucional ustedes ya ven que dentro del análisis conceptual, doctrinal de los temas que nosotros vamos avanzando, siempre son y van a ser además impuestos, o de cierta manera podemos entender que el pueblo tiene un poder por encima de un partido político y los intereses que pueda existir particulares de ese.
Vamos a cortar aquí esta sesión, compañeros, para dar continuidad a la clase en una siguiente sesión. Les pido, por favor, se puedan conectar nuevamente y así continuamos con nuestra clase de Derecho Constitucional. Los espero, compañeros.